Buenos días, Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? bien. Me alegra, me alegra. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a dar un minutito más para que terminen de ingresar los otros compañeros. Bueno, vamos a continuar pues el día de hoy con los elementos que estábamos tratando en lo que es la clase anterior. Recordemos que estamos en lo que es pues la época colonial. Estamos tratando lo que es o estamos estudiando el tema macro es la periodización de la historia de Honduras. Entonces, de la periodización de la historia de Honduras ya hemos estudiado ya lo que son las diferentes etapas y ahorita pues vamos por la época colonial. Ya estuvimos viendo todo lo relacionado con lo que es la época precolombina, cómo se dividen los periodos de la evolución histórica de América. Entonces, todo eso ya lo hemos visto ya. En la etapa colonial, o en la época colonial, mejor dicho, es donde se encuentra inmerso lo que es el proceso de colonización en América, no solamente por España, sino también pues por otras potencias coloniales que tuvieron su participación. Estudiamos cómo fue que se dio en primer lugar el poblamiento del continente americano. Estuvimos viendo también cuáles fueron los primeros europeos que llegaron a América, quiénes fueron, vamos a ver para recordar. Eric el Rojo. Bueno, él fue el que Bueno, en llegó a realidad, Groenlandia. fueron norteamericanos. Bueno, Leif Erikson. dejen, Recordemos que cuando Eric el Rojo es desterrado de la península escandinava debido pues a lo que se le culpaba, él fue desterrado por 3 años. Y durante ese tiempo de destierro él emprendió solo que eran viajes de exploración, llegando a descubrir Groenlandia. Recuerden que ahí pues una vez que se descubrió Groenlandia por parte de ellos empezaron a iniciar lo que son sus asentamientos. Los asentamientos vikingos, pues en lo que es Groenlandia, lo que son estos, cada uno de esos puntitos. Fue una, fue una sociedad, pues, que se desarrolló por cierto tiempo. Después de los asentamientos de lo que es, pues, Eric el Rojo, aquí tenemos la foto, o también mejor conocido como Eric Thorvaldson, él tuvo hijos y uno de sus hijos se llamaba Leif Erikson. Leif Erikson es un personaje que también, pues al igual que su padre, fue un marino, un navegante. Y él pues llegó y encontró ellos necesitaban una zona de abastecimiento de madera.
En Groenlandia habían astilleros. Cuando los barcos venían desde la península escandinava a Groenlandia, el trayecto era bien tortuoso y por consiguiente, pues los barcos llegaban dañados. Entonces, para poder ir de regreso a tierra, a la Europa continental, pues los barcos tenían que ir en buenas condiciones. El problema que tenían en Groenlandia era que no había la escasez de árboles. Recordemos que ahí es una zona muy fría. Por consiguiente, los árboles necesarios para poder emprender lo que eran las reparaciones, pues estaban más al sur. Y es ahí cuando Leif Erikson explora y se asienta en Lanzaus. Ese asentamiento que él estableció en Lanzaus prácticamente es el primer asentamiento europeo en América, 500 años antes que Cristóbal Colón. Por consiguiente, Leif Erikson tiene ese mérito y hay muchas ciudades de Estados Unidos, hay estatuas de él, hasta hay un día conmemorado hacia él. Entonces, eso ya lo vimos, solamente lo hacía la remembranza fugaz para poder, pues, enhebrar el hilo conductor, como popularmente se dice. Pero esto ya lo estudiamos muy detenidamente ya. Ya aquí ya no hay que... Pues bien, igual el escenario político. Partiendo ya de lo que hemos tratado, viene la parte, pues, que es más interesante. Recordando lo que habíamos visto en el escenario político que Europa tenía, Europa pues estuvo marcado por lo que es el surgimiento de varias potencias navales. España no tenía la delantera en ese tiempo, eran otros. Y uno de esos países era Portugal. Portugal había emprendido un proceso de exploración en lo que era todo lo que es la costa africana. Vamos a ir al mapa para que podamos ubicarnos bien. Pues bien, recordando solamente, ¿va? En los albores de lo que es de lo que es el inicio de los viajes de exploración, Europa en ese tiempo, el escenario económico europeo se caracterizaba porque existía lo que era una lucha por parte de lo que son las potencias marítimas en lograr tener el control y el monopolio de lo que era una ruta comercial más eficaz y segura, para de esa manera canalizar lo que era el comercio que había entre Europa y lo que era Asia. Recuerden cuando les hablé sobre lo que es la presencia del Imperio Romano y su existencia. ¿Se acuerdan cuando les hablé también sobre lo que es esta ciudad que fue clave, que en un tiempo fue vital para mantener pues lo que era esa ruta comercial debido a su posición estratégica? Cuando me refiero a la ruta comercial es la que había entre Europa y Asia. Y cuando Constantinopla cae a manos del Imperio Turco Otomano, se le merman las opciones a los europeos de poder tratar de ver otra alternativa. Entonces, es cuando se da lo que es esa frenética carrera en tratar de buscar otros rumbos hacia las Indias Orientales. Portugal durante mucho tiempo se caracterizó porque Portugal tuvo la ventaja. Ellos habían sido pioneros en cuanto a lo que eran sus viajes de exploración, habían avanzado mucho y tenían más experiencia que los mismos españoles. Estaban muy por delante de los españoles. Incluso en el tiempo que estaba el apogeo de los portugueses, ese tiempo fue más que todo un periodo de la historia bastante desventajoso para España, porque España estaba atravesando muchas crisis. Pues Portugal estaba tomando la delantera y Portugal había ya iniciado sus viajes de exploración hacia lo que era África. Ellos habían ya explorado casi toda la costa atlántica de lo que es el continente africano. O sea, sus viajes de exploración ya los habían hecho más antes que los mismos españoles. Y por su parte, los británicos ya tenían también su nivel o sea, por decirlo así, España era la cenicienta, era la que estaba en la cola
en comparación con las demás potencias de la época. Pues los portugueses, como ellos ya tenían previo esa experiencia de lo que era su recorrido por lo que es la costa africana, se le comienzan a ocurrir a los portugueses la idea de que ellos podían llegar a las Indias Orientales a través de lo que es una ruta. Y la ruta que ellos idealizan, que ellos planteaban que ellos podían llegar hacia lo que es las Indias Orientales, bordeando lo que es todo el continente africano hasta llegar a lo que es esta zona. Esa fue la propuesta, o sea, en ese proyecto estaban trabajando ellos. Sin embargo, para poder plantear o para poder establecer una ruta marítima se necesita primero de tener pues conocimientos previos de cómo va a ser el trayecto, si es seguro, si es rentable la distancia. O sea, hay muchos aspectos que se toman en cuenta y que son situaciones que se les da respuesta con años de estudios. Pero los portugueses ya lo estaban haciendo. Entonces, ellos pensaban de que al tener esa ruta y al tener ellos control de esa ruta, obviamente que les iba a asegurar bastantes ventajas geoestratégicas. Recordemos que acá hay muchos recursos de por medio, mucho control geopolítico. Entonces, ellos trabajaban en esa postura. Sin embargo, todavía aquí no podemos hablar de la concepción de Colón en su viaje, todavía falta. Entonces, el rey de Portugal de ese tiempo, aún así, a pesar de que ellos ya tenían definida lo que era su estrategia, el rey Alfonso V de Portugal se contacta con lo que es un famoso cartógrafo de la época. Este cartógrafo se llamaba Paolo Pozzo Toscanelli. Paolo Pozzo Toscanelli se caracterizó porque pues fue, pues por decirlo así, una celebridad en ese tiempo. Era un hombre que tenía una vasta experiencia. Habían más cartógrafos, no vamos a negarlo, no era el único, pero él era uno de los más importantes. Entonces, a través de un emisario, el rey Alfonso V de Portugal le manda y le pide consejo a Paolo Toscanelli. Y el consejo que le pide a Paolo Pozzo Toscanelli es que le pide al cartógrafo que cuál puede ser una alternativa para llegar a las Indias Orientales. Obviamente que si el rey le pide eso a este cartógrafo, partiendo de que ellos ya estaban trabajando en el proyecto africano de llegar a las Indias, me imagino que Alfonso pues puede que o tenía sus dudas o quería tener otra alternativa en el caso que fallara el proyecto que ellos estaban iniciando. No se sabrá a ciencia cierta cuál fue el motivo, pero puede ser cualquiera de las dos alternativas que orilló a Alfonso V contactarse con Paolo Toscanelli. Toscanelli le contesta al rey y Toscanelli, en lo que le contesta al rey Alfonso V de Portugal, le manda una carta y le manda un mapa al rey de Portugal. La carta explicaba y detallaba específicamente lo que decía el mapa. Y el mapa en primer lugar describía y le planteaba, o sea, Toscanelli le plantea al rey de Portugal, bueno, la alternativa que tiene Portugal es llegar a las Indias Orientales a través de lo que es la ruta transatlántica. O sea, Toscanelli ve que esa es la mejor alternativa y que iba a ser una ruta, una vía más rápida que la que estaban planteando originalmente los asesores del rey de Portugal por la vía de las costas africanas. Entonces, el rey recibe la carta. Sin embargo, los asesores del rey de Portugal no le toman importancia a lo que es este planteamiento. Por consiguiente, este documento pues se mantuvo archivado. Recordemos que
esta información que había recibido el rey de Portugal por parte de Toscanelli, en ese tiempo era una información de alto valor. Por consiguiente, la misma se manejó bajo el rango o el nivel de la secretividad. Recordemos la competencia que había entre las potencias de ese tiempo. Entonces, son situaciones que ocurrieron. No estamos hablando de historia fantástica ni de suposiciones conspiratorias. Eso es lo que nos dice la historia. Vamos a ver, necesito, Jennifer, tal vez me ayuda, Jennifer Guevara, me ayuda, hija, leyendo, ya le digo hasta dónde va a leer. Este parrafito, por favor. Ok. Después lo va a hacer María Fernanda. No se preocupe, hija, usted lo va a hacer después. Mucho tiempo antes de los viajes de exploración, Portugal fue una potencia marítima muy por delante de España, ejerciendo un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Para ese tiempo, la corona portuguesa perseguía un plan para llegar a la India rodeando África. En torno a ese ideal, el rey Alfonso de Portugal le había pedido al cartógrafo Paolo Pozzo Toscanelli una idea de cómo llegar a las Indias. Fue así que Toscanelli le propone al rey llegar a las Indias navegando hacia el oeste, es decir, usando una ruta Transatlántica. transatlántica. En Ujú. junio de 1474, Paolo Pozzo Toscanelli envió una carta al rey a través de un emisario con el mapa adjunto. Muy bien, Jennifer. Entonces, el mapa que le envía Toscanelli al rey Alfonso V de Portugal es este. Este es el mapa original. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Recordemos que durante ese tiempo, voy a quitar este cuadrito que tengo acá. Durante ese tiempo, la visión del mundo que se tenía era muy diferente a la que nosotros, como lo conocemos actualmente. Las personas solamente partían pues de lo poco que estaban, de la poca información que daba lo que eran los viajes de exploración. Entonces, por consiguiente, la forma era un tanto deformada en comparación a como lo conocemos actualmente. Sin embargo, pues tenía sus similitudes. Vemos, por ejemplo, que Europa, aquí tenemos a Europa, un tanto similar. Aquí tenemos a África, esta porción que estoy señalando, y aquí tenemos Asia. Y aquí tenemos a Zipango. Zipango era el nombre que recibía o que así como o sea, era el nombre que utilizaban para referirse a lo que hoy conocemos como Japón, la isla de Zipango. Pues bien, así era el mundo o la visión del mundo que tenían las personas en ese tiempo. Y si ustedes observan en el mapa de Toscanelli, aquí tenemos los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, el mapa de Toscanelli, hay hay unos aspectos que son bastante peculiares. En primer lugar, ustedes observan que no está América. Aquí tenemos la ausencia del continente americano, porque por parte de los europeos no se tenía conocimiento previo de que existiese esa masa continental. Aquí solamente aparece esta pequeña isla que ustedes ven, pero es parte de los relatos que tenían lo que eran la cultura celta, lo que eran los vikingos. Los vikingos cuando se establecieron en América y cuando Leif Erikson se estableció en Lanzaus, hay una cuestión que sí se la voy a mencionar. Ellos nunca pensaron de que habían llegado a un nuevo continente. Eso sí, que ellos pensaban de que pues era pues un grupo de islas. Quizás cuando Leif Erikson se asentó en
en lo que era la mítica Vinland, o como lo que hoy se conoce como la isla de Terranova. En la mente de él, pues él pensaba de que era alguna isla perteneciente o que estaba ahí. Él nunca se imaginó de que estaba ante su presencia lo que era un nuevo continente. Pues bien, él murió pues sin saberlo. Entonces, partiendo de los relatos que hacen los vikingos, por eso es que aparece este pedacito de tierra que está acá. Y es en lo referente a lo que es el lugar donde ellos se asentaron. Por eso es que no aparece lo demás. O sea, solamente es una pequeña porción. Ahora, hemos notado la ausencia de América y las características geomorfológicas de ese tiempo que los cartógrafos le daban a los continentes. La otra cuestión es que aquí es donde vemos, no sé si ustedes observan, ¿qué les llama la atención de esta línea? Vamos a ver. ¿Qué les llama la atención? Participación, por favor. Vamos a ver quién quiere. Vamos a ver, Carla, ¿me escucha, Carla? Bueno, a los que yo vaya nombrando para pedir participación y no me respondan, los voy a ir anotando. Porque de entrada, entonces, me Profe, dan a entender de que no están en la profe, clase. Ah, ahí está, entonces. es que se me traba para poner el silenciar y no Bueno, silenciar. bien. Dígame. Lo que le quería preguntarle, Carla, voy a volver a hacer captura de compartir pantalla. Carla, ¿qué le llama la atención o qué observa usted en relación a esta línea roja? ¿Qué le llama la atención? No sé qué logra observar usted ahí? ¿Algún patrón irregular o algo? ¿Algo que le llame la atención? ¿Cuál línea? Está viendo el mapa, ¿verdad? No, estoy viendo Colón y la misteriosa carta para la... Ah, perdón, permítame. Ahorita le comparto. Discúlpenme. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Borroso, pero sí. Espere que le cargue porque no está tan borroso. Bien. Lo que observamos acá, si usted observa, Carla, tenemos la visión del mundo que se tenía en ese tiempo. Sí, Aquí tenemos a Asia, lo que estoy señalando con el puntero. Tenemos aquí a África y tenemos Europa. Si usted observa, Carla, todo este espacio es donde debería de estar América, pero no aparece en el mapa porque ellos no tenían conocimiento de eso. Ellos pensaban de que todo esto era agua, por eso aparece solamente representado con un vasto océano. Solamente aparece la pequeña porción partiendo de los relatos de lo que son los vikingos concerniente a lo que es Groenlandia. Este es el mapa que le envió Paolo Pozo